En pleno centro de Montevideo, un joven camarero cometió un grave error. Ignoró a un cliente de apariencia humilde que vestía como cualquier jubilado del barrio. No sabía que ese hombre de ropa gastada y zapatos que denotaban muchos kilómetros recorridos era José Mujica, el expresidente de Uruguay, conocido mundialmente por su filosofía de vida sencilla. Si estás viendo esta historia, te invito a suscribirte a nuestro canal y comentar desde qué parte del mundo nos acompañas. Lo que ocurrió después de que Ramiro reconociera su error no solo transformó su vida para siempre, sino que conmovió hasta las lágrimas a todos los presentes en el restaurante. Acompáñame y descubre la historia completa. La mañana había amanecido con una brisa característica de Montevideo, ese aire que viene del Río de la Plata y acaricia la ciudad como un susurro constante. En el pequeño restaurante El Hornero, ubicado a unas cuadras de la Plaza Independencia, Ramiro Suárez comenzaba su jornada como todos los días. A sus 27 años, llevaba ya 5 trabajando como mozo en este establecimiento que se había ganado cierta reputación por sus tradicionales chivitos y su ambiente acogedor que mezclaba lo antiguo con toques de modernidad. «Buenos días, don Alberto», saludó Ramiro al cocinero que llevaba más de 30 años preparando las especialidades de la casa. El viejo chef respondió con un gesto amable mientras terminaba de preparar la masa para las empanadas del día. La vida de Ramiro no era sencilla. Estudiante de economía en la Universidad de la República, dividía su tiempo entre las clases, este trabajo y el cuidado de su madre enferma. Hacía 3 años, doña Teresa había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa que requería medicamentos costosos y atención constante. A pesar de la cobertura del sistema de salud uruguayo, los gastos extras pesaban en la economía familiar, especialmente desde que su padre los había abandonado años atrás. «Hoy tenemos la reunión con el banco, no lo olvides», le había recordado su madre antes de salir de casa, con esa voz que intentaba ocultar la preocupación. El préstamo que habían solicitado para cubrir los tratamientos especiales estaba siendo difícil de conseguir. Las entidades financieras veían en Ramiro a un joven con ingresos insuficientes y sin garantías sólidas. La esperanza se reducía cada día. El restaurante comenzó a recibir a sus primeros clientes del día, empresarios de traje y corbata que venían a desayunar antes de dirigirse a sus oficinas en Ciudad Vieja, turistas que consultaban sus guías mientras decidían qué pedir, y los habituales jubilados que se reunían en la mesa del rincón para discutir sobre política y fútbol. «¿Me traes el periódico, muchacho?», pidió don Héctor, un ex profesor universitario que venía cada mañana a leer las noticias mientras tomaba su café con medialunas. Ramiro asintió y se lo entregó, recibiendo a cambio esa sonrisa afable que caracterizaba al anciano. La mañana transcurrió con normalidad. Pedidos, cuentas, propinas escasas y alguna charla casual con los clientes. Ramiro siempre mantenía una actitud profesional pero amable, esa que le habían inculcado desde pequeño. La dignidad no se negocia, pero la amabilidad se regala, solía decir su abuelo, un viejo pescador de Punta del Este. Cerca del mediodía, el local se llenó como era habitual. La comida de El Hornero tenía merecida fama, y aunque no era un lugar lujoso, se apreciaba la honestidad de sus platos y la calidez de su servicio. Ramiro iba de mesa en mesa, anotando pedidos, llevando platos, sirviendo vino y recomendando especialidades. Fue entonces cuando la puerta se abrió y entró un hombre mayor, de apariencia sencilla, acompañado por una mujer de cabello blanco y semblante tranquilo. Ramiro, ocupado con otras mesas, apenas les dirigió una mirada rápida. Vio a un anciano con ropa gastada, zapatos que denotaban muchos kilómetros recorridos y un aspecto general que no presagiaba una buena propina. Inconscientemente,
Hizo lo que muchos en su profesión: priorizó a los clientes que parecían más prometedores. La mesa donde se habían sentado los ancianos quedó momentáneamente olvidada mientras atendía a un grupo de ejecutivos que acababan de llegar y a una pareja de turistas brasileños que parecían dispuestos a pedir los platos más caros. Hay que ser estratégicos, le había enseñado Marcelo, el mozo más veterano del lugar. Este trabajo es también psicología. Saber a quién atender primero, a quién dedicarle más tiempo. No es justo, pero así funciona si quieres maximizar tus ingresos. Pasaron casi 20 minutos antes de que Ramiro se acercara a la mesa de los ancianos. Mientras lo hacía, notó que algunos clientes habituales miraban con curiosidad a la pareja. Incluso le pareció que don Héctor había dejado su periódico para observarlos con una expresión de sorpresa. «Buenas tardes, ¿qué van a ordenar?», preguntó con tono neutro, sin la efusividad que había mostrado con otras mesas. El hombre mayor levantó la mirada. Tenía ojos profundos y vivaces, llenos de una sabiduría que solo otorgan los años y las experiencias intensas. Su compañera sonrió con amabilidad. «Buenas tardes, joven», respondió el anciano con una voz pausada pero firme. «¿Qué nos recomienda? Hace tiempo que no venimos por el centro y nos han hablado bien de este lugar». Ramiro, por cortesía profesional, explicó brevemente las especialidades del día, aunque sin el entusiasmo que había demostrado con otros comensales. Mientras hablaba, notó que más personas en el restaurante parecían estar pendientes de esa mesa. Incluso don Alberto se había asomado desde la cocina y observaba la escena con interés. «Entonces tráiganos 2 chivitos completos y una botella de vino Tanat, si no es molestia», pidió el hombre. «Y dígame, ¿cómo se llama usted?» «Ramiro, señor», respondió algo desconcertado por la pregunta personal. «Un gusto, Ramiro. Yo soy José y ella es mi esposa Lucía». Algo en la forma en que se presentó, en su mirada directa y sincera, hizo que Ramiro sintiera una punzada de culpabilidad por haberlos relegado. Asintió y se dirigió a la cocina para hacer el pedido. «¿Sabes quién es, verdad?», le preguntó Alberto en voz baja, mientras preparaba los chivitos. «¿Debería?», respondió Ramiro confundido. El cocinero negó con la cabeza, entre divertido e incrédulo. «Muchacho, acabas de dejar esperando a José Mujica, el expresidente». Ramiro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo no lo había reconocido? Claro que sabía quién era Mujica, el famoso expresidente uruguayo conocido mundialmente por su humildad y filosofía de vida sencilla. Lo había visto en televisión, en periódicos, incluso había estudiado sus políticas en la universidad. Pero en persona, vestido como un ciudadano común, sin séquito ni pompa, no lo había identificado. «Pero está vestido como cualquier jubilado del barrio», murmuró Ramiro, aún procesando la información. «Ese es Pepe Mujica, muchacho», sonrió Alberto. «El mismo que donaba gran parte de su salario presidencial y vivía en una chacra modesta en vez de la residencia oficial. ¿Qué esperabas? ¿Traje y corbata?». Mientras preparaba la bandeja con las bebidas, Ramiro observaba de reojo la mesa. Mujica conversaba animadamente con su esposa, la también política Lucía Topolansky. No había pretensión en sus gestos, ni buscaba llamar la atención. Varios comensales se habían acercado discretamente a saludarlo, y él respondía con la misma cordialidad a todos. Con las mejillas enrojecidas por la vergüenza, Ramiro se dirigió a la mesa. Al dejar las bebidas, no pudo evitar disculparse. «Señor Mujica, lamento haberlo hecho esperar». «No lo reconocí». El expresidente lo interrumpió con un gesto amable. «No hay problema, muchacho. Prefiero que me traten como a cualquier otro cliente. La diferencia entre las personas no debería estar en los títulos, sino en cómo nos tratamos unos a otros». Aquellas palabras, dichas sin reproche, calaron hondo en Ramiro. Recordó cómo había juzgado a la pareja por su apariencia, cómo había asumido que no valía la pena priorizar su atención.
El resto del almuerzo transcurrió con Ramiro pendiente de cada detalle en la mesa de Mujica, no por quién era, sino porque había comprendido su error. El expresidente y su esposa comieron con apetito, conversaron entre ellos y con algunos comensales que se acercaban respetuosamente. Mientras tanto, en la mente de Ramiro comenzaba a gestarse una reflexión profunda. Pensaba en su situación personal, en las dificultades económicas, en el préstamo que necesitaba con urgencia. ¿Acaso no estaba siendo juzgado él mismo por los bancos según criterios superficiales? ¿No estaba experimentando en carne propia lo que acababa de hacer con aquel hombre? Al finalizar la comida, cuando llevó la cuenta a la mesa, Mujica lo miró a los ojos. «Dígame, Ramiro, ¿está estudiando?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «Sí, señor, Economía en la Universidad de la República». Mujica asintió con aprobación. «Buena elección, pero recuerde siempre que la economía debe servir a las personas, no al revés. Muchos olvidan eso cuando se gradúan». El comentario aparentemente casual pareció dirigido directamente al corazón de sus preocupaciones actuales. ¿Cómo lo sabía? ¿O era simplemente la sabiduría de quien ha vivido intensamente? Mientras Mujica pagaba la cuenta, dejando, por cierto, una propina generosa, Ramiro se sintió impulsado a hablar. «Señor Mujica, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, muchacho. ¿Cómo hace uno para mantener la dignidad cuando las circunstancias parecen empujarte a lo contrario?» El restaurante había quedado en un extraño silencio. Los demás comensales, aunque pretendían continuar con sus conversaciones, estaban pendientes del intercambio. Mujica se acomodó en su asiento, como quien se prepara para compartir algo importante. Su respuesta cambiaría para siempre la perspectiva de Ramiro y de muchos de los presentes. «La dignidad, muchacho», comenzó Mujica con su característico tono pausado y profundo, «no está en lo que tenés, sino en cómo caminás por la vida. He conocido gente con las manos llenas de anillos, pero vacías de honor, y personas que no tienen dónde caerse muertas, pero que son ricas en respeto propio». Ramiro permaneció de pie junto a la mesa, absorbiendo cada palabra. El restaurante entero parecía haberse detenido, como si el tiempo mismo quisiera escuchar al expresidente. «Mirá», continuó Mujica, «yo pasé 13 años preso durante la dictadura, 7 de ellos en condiciones que no le desearía ni a mi peor enemigo. Un pozo, literalmente un pozo. En ese tiempo aprendí que la única libertad que nadie te puede quitar es la de elegir cómo responder a lo que te pasa». Lucía, su esposa, asintió levemente. Ella también había sido prisionera política y conocía de primera mano el valor de esas palabras. «Cuando salí de la cárcel», prosiguió Mujica, «podría haber elegido el camino del resentimiento, de la venganza. Pero entendí que eso me habría convertido en prisionero de nuevo, esta vez de mi propio odio. La verdadera libertad está en saber que la felicidad no depende de cuánto acumulás, sino de cuánto necesitas». Don Héctor, el profesor jubilado, se había acercado discretamente para escuchar mejor. Varios comensales habían dejado sus conversaciones y comidas para prestar atención. Alberto, el cocinero, se asomaba desde la puerta de la cocina. «¿Sabes por qué nunca quise mudarme a la residencia presidencial cuando fui presidente?», preguntó Mujica retóricamente. «Porque entendí hace mucho tiempo que adaptarte a la abundancia es fácil. Cualquiera puede hacerlo. El verdadero desafío es no perder la esencia cuando tenés poder, no olvidar de dónde venís y quién sos realmente». Ramiro pensó en su propia situación, en cómo se sentía atrapado entre sus aspiraciones y la realidad económica que enfrentaba. ¿No estaba él mismo juzgando su valor personal por su capacidad de conseguir un préstamo? «Señor Mujica», se animó a preguntar, «pero cuando uno tiene responsabilidades, cuando hay personas que dependen de uno, ¿cómo se equilibra esa filosofía con las necesidades concretas?». El expresidente sonrió
como apreciando la profundidad de la pregunta. Buena pregunta, muchacho. No estoy diciendo que el dinero no importe. Sería hipócrita de mi parte. El dinero es necesario, pero debe ser un medio, nunca un fin. Cuando convertís la acumulación en el objetivo de tu vida, ya perdiste. Se detuvo un momento, tomó un sorbo de agua y continuó. Te voy a contar algo. Cuando era presidente, muchos se burlaban de mi Fusca viejo, de mi chacra modesta. Decían que era un acto, una pose política. La verdad es que siempre viví así, mucho antes de ser presidente, y sigo viviendo igual ahora. ¿Por qué? Porque entendí que el tiempo de vida es el recurso más valioso que tenemos. Una señora mayor que estaba en una mesa cercana se secó discretamente una lágrima. Varios comensales asintieron, reconociendo la verdad en aquellas palabras sencillas pero profundas. Cada hora que gastás trabajando para comprar cosas que no necesitas, continuó Mujica, es una hora de vida que no vuelve, y la vida, amigo mío, es tremendamente corta. Ramiro pensó en sus propias prioridades, en el estrés constante por el dinero, en las horas extra que hacía para llegar a fin de mes, en los sueños postergados. Pero lo más importante, añadió Mujica inclinándose ligeramente hacia adelante, es entender que no estamos solos en este mundo. La verdadera riqueza está en los vínculos humanos, en la solidaridad, en tender la mano a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. Lucía intervino entonces con una voz suave pero firme. Cuando José era presidente, donábamos gran parte del sueldo, no por altruismo, sino porque entendíamos que no lo necesitábamos para ser felices. La verdadera felicidad no está en tener mucho, sino en necesitar poco. Mujica asintió y agregó, Uruguay es un país pequeño, con recursos limitados, pero tenemos algo que muchos países ricos envidian, un sentido de comunidad, de que estamos todos en el mismo barco. Cuando entendés eso, te das cuenta de que tu dignidad y la dignidad del otro son inseparables. El restaurante estaba en completo silencio. Las palabras del expresidente resonaban con fuerza en aquel espacio cotidiano convertido inesperadamente en un foro de sabiduría de vida. Mira a tu alrededor, continuó Mujica, haciendo un gesto que abarcaba todo el local. En este mismo restaurante hay personas con traje caro y otras con ropa humilde. Pero todos estamos compartiendo el mismo espacio, respirando el mismo aire, disfrutando de la misma comida. La vida es eso, muchacho, entender que las diferencias son superficiales y lo esencial nos une a todos. Ramiro no pudo evitar pensar en cómo había tratado diferente a los clientes según su apariencia, reproduciendo inconscientemente las mismas estructuras sociales que tanto criticaba cuando se aplicaban a él. Señor, dijo con voz temblorosa, hoy tengo una reunión importante en el banco. Necesito un préstamo para los tratamientos médicos de mi madre. Estoy nervioso porque sé que me juzgarán por mi capacidad de pago, no por la urgencia de mi necesidad. Mujica lo miró directamente a los ojos, con esa mirada que parecía ver más allá de las palabras. Anda con la frente alta, muchacho. No estás pidiendo un favor, estás solicitando un servicio por el que pagarás intereses. Los bancos existen gracias a gente como vos, no al revés. Hizo una pausa y añadió, y recordá, si te niegan el préstamo, eso no disminuye tu valor como persona. Siempre hay más de un camino para llegar a donde necesitas. Alberto, que se había acercado completamente cautivado por la conversación, intervino. Señor Mujica, disculpe mi atrevimiento, pero ¿podría compartir con nosotros cómo mantuvo la esperanza durante sus años de prisión? Muchos aquí estamos pasando por momentos difíciles, aunque obviamente no comparables. El expresidente miró al cocinero con simpatía. La esperanza, respondió, no es creer que todo saldrá bien. La esperanza es saber que, pase lo que pase, le encontrarás un sentido. Durante mis años en prisión, convertí mi celda en una universidad. Leía todo lo que podía, reflexionaba, planeaba.
No desperdicies ninguna crisis, son oportunidades de crecimiento. Una joven que estaba almorzando sola en una mesa cercana se animó a preguntar: ¿y cómo maneja la frustración cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando parece que el sistema está diseñado para que fracasemos? Mujica sonrió ante la pregunta. El sistema, como lo llamás, no es una entidad abstracta. Somos todos nosotros, con nuestras decisiones diarias, las que lo conforman. Cuando sentís que vas contra la corriente, recordá que los ríos más poderosos comienzan con gotas de agua que se niegan a seguir el camino fácil. Se detuvo un momento, como reorganizando sus pensamientos, y continuó. La frustración viene de comparar lo que tenés con lo que crees que deberías tener. Es una trampa mental. En vez de mirar lo que te falta, valorá lo que tenés. Yo aprendí en la cárcel a encontrar alegría en cosas mínimas. Un rayo de sol, el vuelo de un pájaro, una carta de un ser querido. A estas alturas, el restaurante entero estaba pendiente de cada palabra. Meseros, cocineros y comensales por igual escuchaban con atención. Algunos discretamente tomaban notas en servilletas. La vida no es justa, continuó Mujica, pero eso no significa que debamos responder con injusticia. Al contrario, precisamente porque el mundo puede ser un lugar difícil, nuestra responsabilidad es hacer de nuestra pequeña parcela un espacio de humanidad. Ramiro, aún de pie junto a la mesa, sintió que algo estaba cambiando dentro de él. Las palabras de Mujica resonaban con una verdad que iba más allá de lo intelectual. Era un conocimiento que apelaba directamente a la experiencia humana. En mis años como presidente, continuó Mujica, aprendí que el poder verdadero no está en dar órdenes, sino en inspirar a otros a ser mejores. Lo mismo aplica en la vida cotidiana. Tu verdadero valor no está en lo que posees, sino en cómo influís en las vidas de quienes te rodean. Don Héctor, visiblemente emocionado, comentó: he enseñado filosofía durante 40 años, y debo decir que lo que usted acaba de compartir en estos minutos resume lo mejor del pensamiento humano, desde Sócrates hasta nuestros días. Mujica respondió con humildad: no soy filósofo, soy un viejo que ha vivido intensamente y ha cometido muchos errores. Quizás mi única virtud es haber aprendido de ellos. La modestia genuina de sus palabras conmovió aún más a los presentes. No había pretensión ni deseo de impresionar, solo la naturalidad de quien habla desde la experiencia. Joven, dijo dirigiéndose nuevamente a Ramiro, veo en tus ojos preocupación, pero también determinación. Eso es bueno. La preocupación te mantiene alerta, la determinación te mantiene en movimiento. Con esas dos cualidades encontrarás tu camino. Ramiro asintió, agradecido por aquellas palabras que parecían dirigidas específicamente a su situación. Una última cosa antes de irnos, añadió Mujica mientras se levantaba junto con su esposa. La solidaridad no es dar lo que te sobra, sino compartir lo que tenés, por poco que sea. En eso, muchas veces, los que menos tienen dan las mayores lecciones. Se dirigió hacia la salida, saludando amablemente a quienes se acercaban a estrechar su mano. Lucía lo seguía con una sonrisa serena. Antes de salir, se volvió hacia Ramiro, que observaba la escena aún impactado por lo sucedido. Suerte en tu reunión con el banco, muchacho. Y recuerda, pase lo que pase, el sol saldrá mañana. Con esas palabras, la pareja abandonó el restaurante, dejando tras de sí un silencio cargado de emoción y reflexión. Poco a poco, las conversaciones se reanudaron, pero con un tono diferente. Había algo en el ambiente, una especie de reverencia por lo que acababan de presenciar. Muchos intercambiaban miradas y comentarios sobre las palabras de Mujica. Ramiro regresó a sus labores, pero algo había cambiado en su interior. Las palabras del expresidente resonaban en su mente mientras continuaba atendiendo mesas.
ahora con una atención renovada hacia cada persona, independientemente de su apariencia. La tarde avanzaba y el momento de su cita en el banco se acercaba. Con cada minuto que pasaba, Ramiro sentía crecer en su interior una extraña mezcla de nerviosismo y serenidad. Las palabras de Mujica le habían dado algo más valioso que consejos prácticos. Le habían recordado su propia dignidad inherente. El Banco República se alzaba imponente en la esquina de la Plaza de la Constitución, un edificio de estilo neoclásico que parecía contemplar con cierta altivez el ir y venir de los montevideanos. Ramiro, tras terminar su turno en el restaurante, se dirigió hacia allí con paso decidido, pero el corazón agitado. Su camisa recién planchada y el único traje que poseía, herencia de su padre, le daban un aspecto formal, aunque se sentía extrañamente disfrazado. «Vengo a la reunión con el oficial de créditos», anunció en la recepción, intentando que su voz no delatara su nerviosismo. Mientras esperaba en la zona designada, no podía dejar de pensar en el encuentro con Mujica. Las palabras del expresidente se habían grabado en su mente. «Anda con la frente alta. No estás pidiendo un favor, estás solicitando un servicio por el que pagarás intereses». «Señor Suárez, por favor siga al oficial Méndez», indicó la recepcionista tras unos minutos que a Ramiro le parecieron eternos. Martín Méndez era un hombre de mediana edad, con el rostro serio de quien ha rechazado más solicitudes de las que ha aprobado. Su oficina, aséptica y funcional, tenía la frialdad calculada de los espacios diseñados para no generar apego. «Bien, señor Suárez», comenzó Méndez tras los saludos de rigor, revisando la documentación en su computadora. «He analizado su solicitud de préstamo personal. Veo que es estudiante de economía y trabaja como camarero a tiempo parcial». No era una pregunta, sino una constatación con un subtexto claro. Dudaba de su capacidad de pago. «Así es», respondió Ramiro. «Estoy en mi penúltimo año de carrera y llevo 5 años en el restaurante El Hornero». Méndez asintió sin cambiar su expresión. «El préstamo que solicita es considerable para sus ingresos declarados. ¿Podría explicarme el motivo?». En otro momento, Ramiro habría sentido vergüenza. Quizás habría balbuceado una respuesta intentando justificarse. Pero ahora, inspirado por su encuentro reciente, respondió con dignidad. «Mi madre padece una enfermedad degenerativa. Los tratamientos básicos están cubiertos por el sistema de salud, pero hay terapias complementarias y medicamentos que debemos costear personalmente. Trabajo, estudio y cuido de ella. Sé que mis ingresos actuales son limitados, pero tengo un plan de pagos realista basado en horas extra y trabajos freelance de contabilidad que ya he comenzado a realizar». Méndez escuchaba con expresión neutra, tomando notas ocasionales. «Entiendo su situación personal, señor Suárez, pero debo basarme en criterios objetivos. Su historial crediticio es limitado. No posee bienes inmuebles y sus ingresos, aunque estables, apenas cubren el mínimo requerido para el monto solicitado». Ramiro sintió cómo se formaba un nudo en su garganta. No era solo dinero lo que estaba en juego, era la calidad de vida de su madre, era poder darle un tratamiento que aliviara su dolor. «Señor Méndez», dijo con voz clara, «entiendo perfectamente los criterios del banco, pero también sé que detrás de esos números hay personas tomando decisiones. Le aseguro que cada peso de ese préstamo será devuelto. No solo por obligación contractual, sino porque entiendo la responsabilidad que implica». El oficial de créditos lo miró con cierta sorpresa, no acostumbrado a ese tipo de respuestas. «Aprecio su compromiso, pero debo seguir protocolos», respondió, aunque su tono se había suavizado ligeramente. «Necesitaríamos alguna garantía adicional o un codeudor». Ramiro pensó en su situación. No tenía garantías que ofrecer. Su padre había desaparecido años atrás y no quería involucrar a amigos en compromisos financieros. «No tengo garantías materiales que ofrecerle», admitió finalmente.
pero tengo algo quizás más valioso, mi palabra y mi trabajo. Puedo proporcionarle un plan detallado de cómo generaré los ingresos adicionales para cumplir con los pagos. Mientras hablaba, recordó algo que Mujica había dicho en el restaurante. La verdadera riqueza está en los vínculos humanos, en la solidaridad. Una idea comenzó a formarse en su mente. Además, continuó con renovada confianza, pertenezco a una comunidad. El restaurante donde trabajo no es solo mi fuente de ingresos, es una familia. Don Alberto, el cocinero, lleva más de 30 años allí. Los clientes habituales me conocen desde hace años. Somos una red de apoyo mutuo. Méndez levantó una ceja, escéptico, pero interesado. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que quizás los criterios puramente financieros son importantes pero incompletos. Estoy ofreciendo mi compromiso personal y el respaldo moral de una comunidad que puede dar fe de mi carácter. El oficial de créditos se reclinó en su silla, observando a Ramiro con una mezcla de curiosidad y evaluación. Había algo en la determinación tranquila de aquel joven que resultaba inusual. Señor Suárez, llevo 15 años evaluando solicitudes de crédito. He escuchado todo tipo de historias emotivas, muchas genuinas, otras no tanto. Mi trabajo es separar el sentimiento de los números. Ramiro asintió, comprendiendo la posición del banquero. No le pido que ignore los números, respondió. Le pido que los contextualice, que vea que detrás de esas cifras hay una historia, un propósito, un compromiso. Méndez guardó silencio por unos momentos, como evaluando no solo la solicitud, sino al hombre que tenía enfrente. Hábleme de su madre, dijo finalmente, en un tono más personal. ¿Qué tratamiento específico necesita? Durante los siguientes minutos, Ramiro explicó con detalle la situación médica de doña Teresa, los tratamientos disponibles, los que ya estaban probando y los que recomendaban los especialistas. Habló con conocimiento y precisión, demostrando que había investigado a fondo cada opción. Y dígame, continuó Méndez, ¿cómo maneja actualmente sus estudios, su trabajo y el cuidado de su madre? Con organización y determinación, respondió Ramiro. Las clases por la mañana, el trabajo por la tarde y las noches para estudiar y cuidar de ella. No es fácil, pero muchos uruguayos hacen malabares similares cada día. Algo en esa respuesta pareció resonar con Méndez. Por un instante, su máscara profesional se agrietó levemente, revelando a la persona detrás del oficial de créditos. Mi propia madre estuvo enferma durante años, compartió inesperadamente. Sé lo que significa esa responsabilidad. Se produjo un momento de conexión humana, esa que trasciende los roles profesionales y toca la experiencia compartida. Bien, dijo Méndez, regresando a su tono profesional, aunque ya sin la frialdad inicial. Voy a necesitar documentación adicional, un plan detallado de pagos, comprobantes de los tratamientos médicos y, si es posible, alguna carta de recomendación de su empleador confirmando su estabilidad laboral. No era una aprobación, pero tampoco un rechazo. Era una puerta que se entreabría. Gracias, señor Méndez, respondió Ramiro con sincera gratitud. Tendré todo eso para mañana mismo. Al salir del banco, Ramiro sintió una extraña mezcla de esperanza y determinación. La reunión no había resultado en una aprobación inmediata, pero había logrado lo que parecía imposible horas antes, que lo escucharan realmente, que vieran más allá de los fríos números. Mientras caminaba por la Rambla de Montevideo, con la brisa del Río de la Plata acariciando su rostro, pensó en el extraordinario giro que había dado su día. De juzgar a un cliente por su apariencia a ser escuchado a pesar de su limitada solvencia económica. Las palabras de Mujica resonaban en su mente. La dignidad no está en lo que tenés, sino en cómo caminás por la vida.
Su teléfono vibró con un mensaje. Era Alberto, el cocinero. Muchacho, ¿cómo te fue en el banco? Aquí todos pendientes de ti. Por cierto, no lo vas a creer, pero después de que te fuiste, varios clientes dejaron propinas para el joven que atiende a Mujica. Hay un sobre esperándote. Ramiro se detuvo, sorprendido y conmovido. Algo estaba cambiando, no solo en sus circunstancias externas, sino en cómo las personas respondían a él. ¿Acaso la dignidad con la que había comenzado a conducirse, inspirada por aquel encuentro fortuito, estaba generando una resonancia en otros? Decidió dar un rodeo antes de volver a casa. Necesitaba pensar, procesar todo lo ocurrido. Sus pasos lo llevaron hasta la Plaza Independencia, donde la estatua de José Artigas, el prócer uruguayo, parecía contemplar la ciudad con serenidad histórica. Se sentó en un banco, observando el ir y venir de la gente, turistas tomando fotos, oficinistas apurados, parejas de ancianos caminando lentamente, niños corriendo bajo la vigilancia de sus padres, la vida en su diversidad y cotidianidad. Un vendedor ambulante de tortas fritas se acercó. Era un hombre mayor, de manos curtidas y sonrisa amable. «¿Le apetece una, joven, recién hechas?», ofreció con ese tono que mezclaba lo comercial con lo personal, tan característico de los vendedores montevideanos. Ramiro asintió y compró una. El aroma a masa frita le recordó su infancia, cuando su madre las preparaba en días de lluvia, una tradición uruguaya que convertía el mal tiempo en una ocasión festiva. «Parece preocupado», comentó el vendedor mientras le daba el cambio. «¿Todo bien?». Había algo en la genuina preocupación de aquel desconocido que tocó a Ramiro. «Días complicados», respondió con una sonrisa cansada. «Mi madre está enferma y estoy tratando de conseguir financiamiento para sus tratamientos». El vendedor asintió con empatía. «La familia es lo primero, sin duda. ¿Sabe? Yo también cuido de mi esposa, tiene artritis severa. No es fácil, pero uno hace lo que debe hacer, ¿verdad?». «Así es», respondió Ramiro, sorprendido por la conexión inesperada. «Cada torta frita que vendo», continuó el hombre, «es un paso más hacia sus medicamentos. No son baratos, pero ella lo vale todo». Ramiro sintió una oleada de reconocimiento. Aquel hombre, aparentemente tan distinto a él, enfrentaba desafíos similares. La universalidad de la experiencia humana se revelaba en esa conversación casual. «¿Cómo se llama su esposa?», preguntó Ramiro, interesado ahora más allá de la cortesía. «Margarita», respondió el vendedor, y su rostro se iluminó al pronunciar el nombre. 47 años juntos. Dice que mis tortas fritas son las mejores de Montevideo, aunque creo que es pura parcialidad». Ambos rieron, compartiendo un momento de calidez humana en medio de sus respectivas preocupaciones. «Soy Ramiro», se presentó extendiendo su mano. «Antonio», respondió el vendedor, estrechándola con firmeza. Por un momento no hubo diferencias, ni de edad, ni de ocupación, ni de circunstancias. Solo dos personas reconociéndose mutuamente en su humanidad compartida. «Suerte con lo de su madre», dijo Antonio al despedirse. «Y recuerde, al final del día, lo que hacemos por amor es lo único que realmente importa». Ramiro asintió, agradecido no solo por las palabras, sino por el recordatorio encarnado que representaba aquel hombre. La dignidad no está en las circunstancias, sino en cómo las enfrentamos. Con renovada determinación se dirigió hacia su casa. Tenía que preparar la documentación que Méndez le había solicitado, hablar con su madre sobre los avances y quizás, lo más importante, comenzar a implementar en su vida diaria las lecciones que este extraordinario día le había enseñado. Mientras caminaba, recordó algo más que había dicho Mujica. La felicidad no depende de cuánto acumulás, sino de cuánto necesitas. Tal vez ahí estaba la clave no solo para resolver sus problemas financieros, sino para encontrar una forma más auténtica y plena de vivir. Al llegar a casa,
encontró a su madre en la sala, tejiendo a pesar del dolor en sus manos. Era su forma de mantenerse activa, de no rendirse ante la enfermedad. «¿Cómo te fue en el banco?», te preguntó con esa mezcla de esperanza y preparación para la decepción que había desarrollado con los años. Ramiro se sentó junto a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Fue diferente a lo que esperaba, mamá. No tengo una respuesta definitiva aún, pero creo que hay esperanza, y además, hoy pasó algo extraordinario». Comenzó a relatarle su encuentro con Mujica, las palabras que había compartido, cómo había cambiado su perspectiva. Con cada detalle, los ojos de doña Teresa se iluminaban, reconociendo en aquel relato no solo una anécdota interesante, sino un punto de inflexión en la vida de su hijo. La mañana siguiente amaneció con una llovizna suave, ese tipo de lluvia que en Uruguay llaman garúa, y que parece más una caricia de agua que una verdadera precipitación. Ramiro se despertó temprano, con una claridad mental que no experimentaba desde hacía tiempo. Había pasado parte de la noche preparando la documentación que Méndez le había solicitado. Un plan detallado de pagos, comprobantes médicos y un borrador de carta que pediría a don Alberto que firmara. Antes de salir, se asomó al dormitorio de su madre. Doña Teresa dormía plácidamente, tal vez efecto de la medicación, tal vez por la tranquilidad que le había proporcionado la conversación de la noche anterior. Ramiro la observó con infinito cariño, reconociendo en su rostro sereno, a pesar de las marcas de la enfermedad, la fuente de su propia fortaleza. «Por ti, por nosotros», murmuró antes de cerrar suavemente la puerta. El trayecto hacia el restaurante estaba prácticamente desierto a esa hora. La lluvia había ahuyentado a los habituales madrugadores, y solo algunos trabajadores se apresuraban bajo paraguas o improvisados resguardos plásticos. Ramiro caminaba sin prisa, dejando que las gotas humedecieran su rostro, encontrando en esa sensación una extraña pero reconfortante conexión con el mundo. Al llegar a El Hornero, se sorprendió al encontrar las luces ya encendidas. Usualmente era el primero en llegar, junto con don Alberto. Sin embargo, esta vez había más movimiento del habitual. «Ramiro, muchacho, te estábamos esperando», lo recibió el cocinero apenas cruzó la puerta. En el restaurante, para su asombro, estaban reunidos varios de los empleados y algunos clientes habituales, incluyendo a don Héctor, el profesor jubilado. ¿Qué sucede?», le preguntó, confundido pero intrigado. Alberto se acercó con una sonrisa difícil de descifrar, mezcla de picardía y emoción contenida. «Después de que te fuiste ayer, algo extraordinario ocurrió», comenzó a explicar. La visita del presidente Mujica causó revuelo, como era de esperar, pero lo que nadie anticipó fue lo que sucedió después. Ramiro escuchaba cada vez más intrigado. «La conversación que tuvieron se difundió como reguero de pólvora», continuó Alberto. «Varios clientes grabaron fragmentos con sus teléfonos. Para anoche circulaba en redes sociales y esta mañana... Bueno, míralo tú mismo». Le extendió un periódico. En la sección de Sociedad, un pequeño pero destacado artículo titulaba «La lección de Mujica en un restaurante del centro. La dignidad no está en lo que tenés». Ramiro leyó atónito el artículo que relataba, con algunas imprecisiones, pero captando la esencia, el encuentro del día anterior. Se mencionaba el joven camarero que había inspirado la reflexión del expresidente, aunque afortunadamente no se incluía su nombre. «Pero eso no es todo», añadió don Héctor acercándose. «La historia tocó fibras sensibles. Varios clientes dejaron propinas específicamente para ti, como mencionó Alberto ayer, y algunos dejaron sus tarjetas, quieren hablar contigo». Le entregó un sobre abultado y un pequeño fajo de tarjetas de presentación. Ramiro las revisó aturdido. Un abogado especializado en derecho médico, una gestora de fondos de ayuda social, el director de una fundación para pacientes con enfermedades degenerativas.
No entiendo, murmuró genuinamente confundido. Las palabras de Mujica resonaron profundamente, explicó don Héctor, pero fue tu historia, tu situación, lo que conmovió a muchos. Varios de los presentes tienen historias similares, han pasado por lo que tú estás pasando. Y como bien dijo el expresidente, la verdadera riqueza está en los vínculos humanos. Ramiro sentía una mezcla de emociones difícil de procesar. Gratitud, sorpresa, cierta incomodidad ante la atención inesperada, pero sobre todo una profunda confirmación de que algo importante había ocurrido, algo que trascendía su situación personal. Y hay más, intervino Alberto con una sonrisa amplia. Esto llegó hace media hora. Le entregó un sobre con el logotipo del Banco República. Ramiro lo abrió con manos temblorosas, anticipando quizás una resolución negativa, preparándose mentalmente para esa posibilidad. En su interior había una carta firmada por Martín Méndez, el oficial de créditos. Estimado señor Suárez, tras revisar detenidamente su solicitud y considerando las circunstancias especiales del caso, tengo el agrado de informarle que su préstamo ha sido preaprobado, sujeto a la presentación de la documentación adicional discutida ayer. Asimismo, me permito comunicarle que el Banco República ha decidido incluirlo en nuestro programa Solidaridad en Salud, destinado a familias con necesidades médicas especiales. Esto implica una reducción significativa en la tasa de interés aplicable. Le agradezco su sinceridad durante nuestra entrevista. A veces, los números no reflejan la historia completa. Atentamente, Martín Méndez. Ramiro leyó la carta 2 veces, incapaz de creer lo que veía. No solo habían preaprobado el préstamo, sino que le ofrecían condiciones especialmente favorables. Parece que alguien se vio tan impactado por tu historia como nosotros, comentó don Héctor con una sonrisa conocedora. Ramiro sintió que sus ojos se humedecían. Todo parecía surreal, como si de pronto el universo hubiera decidido conspirar a su favor después de tanto tiempo de dificultades. No sé qué decir, murmuró, genuinamente sobrecogido. No digas nada, muchacho, respondió Alberto con calidez paternal. A veces la vida te sorprende. Lo importante es estar abierto a recibir cuando llega lo bueno, de la misma manera que has estado dispuesto a soportar lo difícil. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió. Era Antonio, el vendedor de tortas fritas que Ramiro había conocido el día anterior en la Plaza Independencia. «Buenos días», saludó, visiblemente incómodo por interrumpir lo que parecía una reunión privada. «Disculpen la intromisión. Estoy buscando a un joven llamado Ramiro. Me dijeron que trabaja aquí». «Soy yo», respondió Ramiro, sorprendido por la visita inesperada. Antonio se acercó, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. «Después de nuestra conversación de ayer, no pude dejar de pensar en su situación», explicó. «Mi Margarita y yo pasamos por algo similar hace unos años. Sé lo difícil que es enfrentar la enfermedad de un ser querido sin recursos suficientes». Hizo una pausa y continuó. «No tengo mucho que ofrecer, pero Margarita es parte de un grupo de apoyo para familiares de personas con enfermedades crónicas. Pensamos que tal vez a usted y a su madre les vendría bien conectarse con ellos. A veces, compartir experiencias ayuda tanto como la medicina». Le extendió un papel con una dirección y un número telefónico. Ramiro lo tomó, profundamente conmovido por aquel gesto de solidaridad de alguien que apenas conocía. «Además», añadió Antonio con una sonrisa tímida, «si necesita trabajo extra los fines de semana, mi puesto de tortas fritas siempre puede usar un par de manos adicionales». Ramiro no pudo contener más la emoción. Las lágrimas, esas que había reprimido durante tanto tiempo por orgullo o por la necesidad de mostrarse fuerte, finalmente encontraron su cauce. No eran lágrimas de tristeza o desesperación, sino de un profundo reconocimiento de la bondad humana.
esa que a veces se oculta bajo capas de indiferencia o prejuicio, pero que emerge en los momentos más inesperados. «Gracias», logró articular, estrechando la mano de Antonio. El restaurante entero parecía vibrar con una energía especial. Los presentes, testigos de aquel momento de auténtica conexión humana, guardaban un silencio respetuoso, como si comprendieran que estaban presenciando algo sagrado en su sencillez. «Bien», dijo finalmente Alberto, rompiendo el silencio con su pragmatismo característico. «Tenemos un restaurante que abrir, y tú, Ramiro, tienes documentos que llevar al banco y buenas noticias que compartir con tu madre». La mañana avanzaba y los primeros clientes comenzaban a llegar. La rutina diaria de El Hornero se ponía en marcha, pero para Ramiro nada sería igual. Algo fundamental había cambiado, no solo en sus circunstancias externas, sino en su visión del mundo y de sí mismo. Mientras se colocaba el delantal y se preparaba para comenzar su jornada, no pudo evitar pensar en cómo un simple encuentro, un intercambio de palabras sinceras, había desencadenado una serie de eventos que parecían sacados de una fábula moral. Pero a diferencia de las fábulas, esto era real. La dignidad, la solidaridad, el reconocimiento mutuo como seres humanos más allá de las apariencias o circunstancias, no eran conceptos abstractos, sino fuerzas tangibles que operaban en el mundo. El restaurante se llenaba gradualmente. Ramiro atendía a cada cliente con renovada atención, viendo en cada uno no solo a un comensal, sino a una persona con su propia historia, sus propias luchas y esperanzas. A media mañana, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. «Hijo, acabo de ver las noticias. ¿Es cierto lo de Mujica en tu restaurante y lo del banco? Llámame cuando puedas. Te amo». Ramiro sonrió. Había mucho que contar, mucho que procesar juntos, pero lo más importante ya estaba ocurriendo. Una transformación silenciosa pero profunda en cómo enfrentaban la adversidad. Durante un breve descanso, mientras tomaba un café en la parte trasera del local, recordó algo más que había dicho Mujica. La libertad no es hacer lo que quieras, sino querer lo que haces. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, Ramiro se sentía verdaderamente libre. No porque sus problemas hubieran desaparecido, la enfermedad de su madre seguía siendo una realidad, los desafíos económicos persistirían, el préstamo tendría que ser devuelto, sino porque había encontrado un sentido más profundo en su día a día, una conexión más auténtica con quienes lo rodeaban. Don Héctor se acercó, taza de café en mano. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», comentó el profesor jubilado, como leyendo sus pensamientos. «Que las palabras de Mujica no son realmente nuevas. Filósofos antiguos, desde Sócrates hasta los estoicos, hablaban de estos mismos valores. Lo que las hace poderosas es que vienen de alguien que las vive, que encarna esa coherencia entre el discurso y la acción». Ramiro asintió. Era precisamente eso lo que le había impactado del expresidente. No era solo lo que decía, sino quién era, cómo vivía, la autenticidad palpable en cada palabra. «Y ahora tú», continuó don Héctor con una sonrisa enigmática, «tienes la oportunidad de hacer lo mismo, de convertir esta experiencia no solo en una anécdota para contar, sino en una manera de vivir». Era un desafío implícito, una invitación a la coherencia. Ramiro lo entendió perfectamente. «Eso intento», respondió con sinceridad, «aunque no es fácil». «Nada que valga la pena lo es», sentenció el profesor. «Como diría el propio Mujica, la vida es un milagro fugaz que no se repite». La jornada continuó con su ritmo habitual, pero cada interacción, cada momento, parecía impregnado de un significado más profundo. Ramiro observaba a las personas que entraban al restaurante con una nueva mirada, intentando ver más allá de las apariencias, más allá de los roles sociales o económicos. Al final de su turno, se dirigió al banco con la documentación solicitada. Méndez,
lo recibió con una cordialidad que contrastaba notablemente con la frialdad del día anterior. «Todo está en orden», confirmó tras revisar los documentos. «El préstamo será depositado en su cuenta mañana mismo». «Gracias, señor Méndez», respondió Ramiro. «No sabe lo que esto significa para nosotros». El oficial de créditos asintió, y por un momento pareció querer decir algo más personal, pero se contuvo manteniendo la distancia profesional. Sin embargo, al despedirse, añadió: «Su madre tiene suerte de tener un hijo como usted, señor Suárez». Ramiro salió del banco con una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía tiempo. El peso de la preocupación financiera, si bien no había desaparecido completamente, se había reducido considerablemente. En el camino de regreso a casa, decidió pasar por la farmacia para comprar los medicamentos que ahora podría costear. La farmacéutica, una mujer mayor que conocía la situación de doña Teresa, lo recibió con su habitual amabilidad. «Tengo buenas noticias», le dijo Ramiro mientras entregaba la receta. «Por fin pudimos conseguir el financiamiento para el tratamiento completo». «Me alegro mucho, Ramiro», respondió la mujer con genuina calidez. «Tu madre es una luchadora y tú también. Se merecen esta oportunidad». Mientras esperaba que prepararan el pedido, Ramiro hojeaba distraídamente una revista cuando algo captó su atención. En una página interior había una pequeña nota sobre José Mujica y su esposa, que habían asistido a la inauguración de una escuela rural. La foto mostraba al expresidente rodeado de niños, con esa sonrisa auténtica que parecía iluminar todo a su alrededor. «Una figura realmente especial, ¿verdad?», comentó la farmacéutica, que había notado su interés. «Sí», respondió Ramiro, «alguien que realmente vive lo que predica». Al llegar a casa, encontró a su madre en la sala, esperándolo con evidente anticipación. «Hijo, por fin llegas. Cuéntamelo todo, con lujo de detalles». Ramiro se sentó junto a ella y, durante la siguiente hora, relató cada aspecto de los extraordinarios acontecimientos de los últimos 2 días. Doña Teresa escuchaba con atención, sus ojos brillantes de emoción y orgullo. «¿Sabes?», dijo cuando Ramiro terminó su relato, «tu abuelo solía decir que hay personas que son como faros en la oscuridad. No te dicen hacia dónde ir, pero iluminan el camino para que puedas encontrar tu propia ruta». Ramiro asintió, reconociendo la sabiduría en aquellas palabras. Mujica había sido ese faro, pero también lo habían sido a su manera Alberto, don Héctor, Antonio e incluso Méndez. «Mamá», dijo tomando las manos de Teresa entre las suyas, «el préstamo está aprobado. Podrás comenzar el tratamiento completo la semana próxima». La mujer cerró los ojos un instante, como asimilando la noticia, y luego miró a su hijo con infinita ternura. «Eso es maravilloso, hijo. Pero ¿sabes qué es aún más importante para mí? Verte así, con esa luz en los ojos que hacía tiempo no veía». Ramiro comprendió exactamente a qué se refería. Más allá del alivio económico, lo que realmente había cambiado era algo interno, una especie de reconexión con valores fundamentales que siempre habían estado ahí, pero que las dificultades diarias a veces oscurecían. Esa noche, mientras doña Teresa dormía plácidamente, Ramiro se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, contemplando las luces de Montevideo bajo la llovizna persistente. Pensó en todo lo ocurrido, en las sincronicidades aparentemente imposibles, en cómo un encuentro casual podía desencadenar una serie de eventos que cambiaban el rumbo de una vida. Recordó cada palabra de Mujica, cada gesto, cada enseñanza implícita en aquel encuentro. Pero más allá de las palabras específicas, lo que resonaba con mayor fuerza era la autenticidad del mensaje, la coherencia entre lo que el expresidente decía y cómo vivía. La dignidad no está en lo que tenés, sino en cómo caminás por la vida, repitió en voz baja como un mantra personal. Y en ese momento, bajo la suave lluvia uruguaya, Ramiro supo que algo fundamental había cambiado.
no solo en sus circunstancias externas, sino en su forma de entender el mundo y su lugar en él. La dignidad, la solidaridad, el reconocimiento mutuo no eran conceptos abstractos, sino fuerzas vivas que podían transformar realidades cuando se encarnaban en acciones concretas. Mientras las gotas golpeaban suavemente los tejados de la ciudad, Ramiro hizo una promesa silenciosa: honrar esas enseñanzas no solo recordándolas, sino viviéndolas cada día, en cada interacción, en cada decisión. Porque como había dicho Mujica, la vida es tremendamente corta, y lo único que realmente importa es cómo elegimos vivirla. Y en esa claridad recién descubierta, en esa determinación tranquila, Ramiro encontró algo que se parecía mucho a la felicidad. ¿Te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros? La filosofía de Mujica nos recuerda que la dignidad no está en lo que tenés, sino en cómo caminás por la vida. ¿Compartes esta visión? ¿Has tenido algún encuentro que cambió tu perspectiva sobre lo que realmente importa? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y dinos si alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia y luego te sorprendió. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un me gusta y suscríbete para más relatos que nos recuerdan el verdadero valor de la humanidad y la sencillez. Cada semana compartimos historias que, como diría Pepe Mujica, nos ayudan a recordar que la verdadera riqueza está en los vínculos humanos. ¿Con qué frase de Mujica en esta historia te quedas?